La reforma energética fue uno de esos esfuerzos que se llevaron mucho tiempo y que fueron muy pensados. Ahora hay dudas acerca de lo que va a ocurrir con esa reforma energética en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sobre este tema voy a conversar con Lourdes Melgar. Ella fue entre el 2012 y el 2016 subsecretaria de Electricidad e Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. Tuvo un gran peso en el proceso de impulso de la reforma energética. Actualmente es investigadora del Centro de Inteligencia Colectiva del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, y también es investigadora adjunta del Baker Institute de la Universidad Rice, los dos de los Estados Unidos. Lourdes Melgar, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué era importante la reforma energética? ¿Por qué ha sido importante? Primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema. Buenas noches, Sergio. Pues mira, yo creo que es muy importante tener claro por qué se llevó a cabo la reforma energética. Y allí el diagnóstico es un diagnóstico que no se hizo en un día ni en un mes, llevábamos años viendo que traíamos una declinación muy importante de la producción petrolera. No solamente la producción de petróleo, también traíamos alertas críticas de gas natural y tarifas eléctricas muy elevadas que no nos permitían, no solamente darle mejores precios a las familias mexicanas, sino particularmente estábamos pegándole a la competitividad de la economía mexicana, a los productos que México vende dentro y fuera de México. Eso nos llevó a tener que buscar una solución y hubo ya varios intentos. Había habido un intento en el 2008 con la reforma que impulsó el presidente Calderón, que no funcionó, y fue necesario llevar a cabo una reforma mucho más profunda, una reforma constitucional, para poder destrabar, digamos, aquellas cuestiones que impedían que tuviéramos un modelo que impulsara, primero que nada, la inversión importantísima que se requería, tanto en la parte de hidrocarburos como en la parte eléctrica. ¿Por qué no continuar con las inversiones del gobierno, tal y como se hacían con anterioridad? Es una muy buena pregunta y creo que ahí el tema tiene que ver con que el gobierno tiene que decidir dentro de un presupuesto limitado a dónde pones tus recursos. Los recursos que se estaban invirtiendo en petróleos mexicanos no eran suficientes y déjame decirte, no es que fueran pocos, porque si vemos las curvas de inversiones que se dieron durante el gobierno de Calderón fueron creciendo. Recordemos el tema de Chicontepec, donde hubo inversiones importantísimas y sin embargo Pero fueron decepcionantes los resultados. Los resultados no estaban ahí. O sea, es tan fácil como decir que tendrían que estar produciendo del orden de 800,000 barriles día al final del gobierno de Calderón y difícilmente llegaban a 40,000 barriles. Entonces lo que se veía es que había varias cuestiones. Uno, el cambio en las áreas geológicas que se estaban explorando en México, cada vez más complejas, se nos estaba agotando Cantarell. Cantarell llegó a dar 2 millones de barriles días, muchísimo para un solo yacimiento. Y es difícil encontrarte un yacimiento de esa naturaleza. Entonces, cada vez eran proyectos más pequeños, más difíciles de extraer el recurso y donde además, pues, Pemex estaba estancado en la parte de exploración y estancado también en la posibilidad de realmente desarrollar yacimientos. Mucho se dijo que la caída de la producción era porque no se estaba invirtiendo lo suficiente. ¿Es verdad eso entonces? ¿O sí se estaba invirtiendo lo suficiente? Sí se estaba invirtiendo, el problema es que no se estaban dando los resultados y los resultados no se estaban dando por varias cuestiones. Primero, porque las áreas a las que tenía que ir a explorar Pemex y a producir eran áreas con mucha mayor complejidad. Los requerimientos de inversión eran más grandes, pero también había un tema de la capacidad operativa y gerencial de Petróleos Mexicanos, en la cual no se había, ahora sí que invertido, si quieres, desde el punto de vista del capital humano, el estar siempre encerrado, trabajando con la misma gente, con los mismos equipos, sin aprender de otras experiencias, te limita. Una de las ventajas, sin duda, que ha tenido Petróleos Mexicanos como resultado de la reforma es el poderse asociar con otras empresas, el poder salir fuera y el poder aprender de las estrategias de otros. Lourdes, dice Andrés Manuel López Obrador que se abandonó la producción de gasolina, que se abandonó Pemex, pero en particular la producción de gasolina. Mira, yo creo que es una crítica muy dura y sin duda los números parecerían apoyar esa visión de las cosas. Yo lo que te diría es que en el análisis que ha hecho Andrés Manuel López Obrador y su equipo,
siempre dejan de lado una variable muy importante, y es la caída enorme del precio del petróleo, que pasó de $100 el barril en agosto de 2014 a por debajo de $25 el barril en enero de 2016. Ahora, Lourdes, dejó Felipe Calderón empezando una refinería que después se paró, se determinó que no iba a ser rentable. ¿Por qué? Mira, yo creo que el tema de las refinerías, lo primero que habría que recordar es que Felipe Calderón no fue el primero. Ya antes Vicente Fox había intentado hacer una refinería en Centroamérica digamos, como parte del apoyo a Centroamérica, con petróleo mexicano para refinarlo, etcétera. Calderón lo intentó, ahora López Obrador lo va a intentar. Creo que en teoría suena muy bien. Hay varios problemas técnicos importantes que hay que tomar en cuenta. El primero es que el crudo mexicano es un crudo cada vez más pesado, que tiene muchísimo contenido de azufre, y eso hace que en el proceso de refinación se genere muchísimo combustóleo. Una variable muy importante para el nuevo gobierno es que el combustóleo está perdiendo mercado. A partir de 2019 ya no se va a poder quemar combustóleo en los barcos, particularmente combustóleo con alto contenido de azufre, y eso quiere decir que el precio del combustóleo se va a desplomar y no va a haber mercado. Y ese es uno de los problemas que tienen nuestras refinerías actualmente. Antes de la reforma se obligaba a CFE a quemar combustóleo de Pemex, lo necesitara o no lo necesitara, generando además problemas ambientales importantes y de cambio climático a costos muy importantes para CFE. ¿Por qué? Porque se tenía que evacuar de las refinerías de Tula y de Salina Cruz el combustóleo para el cual no había un mercado. O sea que esto nos va a pasar ahora, pero además tenemos a un nuevo gobierno que dice que va a dejar de comprar electricidad a las nuevas plantas de ciclo combinado de gas con el fin de, pues, de restablecer el funcionamiento de las viejas plantas que utilizan combustóleo, ¿no es así? O utilizan carbón también. A ver, yo creo que a mí eso es lo que yo diría que si hay algo que me preocupa de la propuesta del nuevo gobierno es que está completamente alejada de la política de mitigación del cambio climático, que es algo que afecta muchísimo a México y particularmente a las poblaciones más vulnerables. ¿Y por qué lo digo? Porque construir una refinería, quemar combustóleo y quemar carbón son cosas que generan un número muy importante de emisiones, pero además nos lleva a mirar hacia el pasado y no hacia el futuro. Las energías renovables son cada vez más competitivas. Las subastas eléctricas mexicanas fueron las primeras que mostraron a qué grado pueden ser competitiva la energía solar y la eólica. Tenemos precios que son completamente competitivos con el gas natural. Y luego en el tema de gas natural, yo creo que habría que analizarlo con un poco más de objetividad, en el sentido de decir, somos el único país que en este momento se puede beneficiar del gas natural más barato que hay en Estados Unidos al importarlo. Sin duda tenemos que prepararnos para el 2024, cuando Estados Unidos tendrá capacidad para exportarlo a otros mercados. Pero en este momento ellos solamente tienen una salida para su gas natural y es México. Es el gas más barato, te permite generar electricidad a precios muy competitivos. Y eso ayuda a generar empleos y a tener productos que también son competitivos en un mercado global. Entonces, yo creo que hay dos variables importantes, una que tiene que ver con las tarifas eléctricas, el combustóleo y el carbón son más caros, y dos, el tema de las emisiones. Las emisiones son extremadamente dañinas tanto para la población a nivel local como en términos de emisiones de gas de efecto invernadero. A ver, hablando de gas natural, en primer lugar, ¿podemos producir más gas natural? ¿Podemos utilizar fracking, que es lo que están haciendo en Estados Unidos para producir esta enorme cantidad de gas natural? Mira, definitivamente México puede producir muchísimo más gas natural, no solamente podemos, debemos producirlo. Y de hecho en las rondas petroleras se pusieron varios bloques que tienen gas húmedo, nos surge el gas húmedo para poder relanzar la petroquímica. Ese sería un proyecto muy interesante para el nuevo gobierno, relanzar la petroquímica mexicana. Hay gas convencional y hay gas no convencional. Yo en lo personal apunto a desarrollar primero que nada el gas convencional, porque el gas no convencional tiene sus bemoles. O sea, el gas de fracking. El gas de fracking. Y yo creo que se ha avanzado y se avanzó en la administración del presidente Peña Nieto en regular, en tener una regulación mucho más sólida para tratar de aplicar medidas de mitigación ambiental.
Hay un tema muy delicado en el caso de México, que es el tema del agua, pero sin duda creo que no podemos descartarlo al 100%. Pero también es un tema en el sur de Texas, donde también hay campos de gas natural que utilizan fracking, ¿no es así? Yo creo que aquí lo importante sería ver la forma de desarrollarlo de una manera sustentable, escogiendo las zonas donde puedes empezar con un muy buen proyecto piloto y ver cómo manejas el tema. Pero creo que decir definitivamente ni nos vamos a aguas profundas, ni nos vamos a los no convencionales, nos deja en una situación donde se ve muy difícil que México pueda elevar su producción y llegar a los números de 2.6 millones de barriles que ha prometido el presidente López Obrador. En gas natural, Pemex ha dicho que, pues, que no va a seguir surtiendo gas natural a empresas que están en el centro del país o en ciertas regiones del país. ¿Qué opinas de eso y qué va a pasar entonces con esas empresas? Bueno, yo creo que en el tema de gas natural estamos en una situación delicada porque apenas estamos en el proceso de que fluya el gas con las importantísimas inversiones que ha habido en la administración del presidente Peña Nieto. Más de 12,000 millones de dólares fueron invertidos en gasoductos. Es importante que se pueda concretar eso para que llegue el gas a todos los centros industriales y de consumo que lo requieren en el país. Ahora, para eso se necesitan gasoductos y tenemos por lo menos un par de gasoductos muy importantes detenidos por unos cuantos kilómetros. ¿Qué opinas de eso? Así es. En el caso del gasoducto de Yenova en el territorio yaqui, hay 9 kilómetros que falta por construir. Hay que llegar a un acuerdo, una negociación con la comunidad de Bicam. Ese es un tema pendiente que no se ha resuelto. Eso requiere de operación política, digamos, y de acuerdos con las comunidades. Tiene que haber beneficios reales para las comunidades y tiene que respetarse la consulta indígena. El caso de TransCanada en Hidalgo es un tema mucho más complejo, me parece, donde hay temas de extorsión. TransCanada se queja de que le han extorsionado y que le han pedido un soborno y que ellos no pueden pagar sobornos por la legislación canadiense. Así es, hay un tema ahí de sobornos que no pueden cumplirse, pero creo que también hay un tema de una negociación y de acuerdos que tienen que llegarse incluso con las empresas. Yo creo que aquí hay una gran oportunidad para el nuevo gobierno de implementar el nuevo paradigma social que estableció la reforma energética, y que es que antes de iniciar la construcción de un proyecto de infraestructura se tiene que hacer una evaluación de impacto social y llegar a acuerdos concretos con las comunidades y que bajen beneficios reales. Lourdes Melgar, investigadora de temas energéticos en el MIT y en la Universidad de Rice allá en los Estados Unidos, ex subsecretaria de Electricidad e Hidrocarburos, gracias por esta conversación. Muchísimas gracias por la oportunidad, Sergio. Un gusto estar contigo esta noche. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.